por lo que entendía, hay mucha información ahí sobre las representaciones sociales del rol docente, del lugar del estudiante, y ahí está la palabra territorio. Ahora, que en la discusión supongo que hubo algo sobre la palabra trabajo en territorio, porque como que algo, para mí veo mucha diferencia entre lo que pasa en el aula, que fue lo que más escuché, lo que pasa en el aula, y lo enorme, infinito de llegar de las que son los preconceptos incluso que la sociedad se forma continuamente. O sea, ¿cómo unen esos dos planos? El de lo que pasa incluso fuera de la escuela, de gente que tal vez hace años no pisa la escuela, y el aula. Yo me imaginé, por ejemplo, cuando vi territorio, trabajo en territorio, que fue lo que en 2 días se ha discutido mucho acá. O sea, ¿cómo articularían esos dos lugares que yo como me lo imagino muy distante en lo concreto? En cómo cambia, cómo algo que pasa en el aula puede llegar a afectar los conceptos que la sociedad se forma. Claro, pero te estás separando dos cosas que están unidas. El aula está en la sociedad, está en el territorio, está en la globalización y está atravesada por todo eso. Pensarlo como cosas diferentes, no estás entendiendo entonces lo que está pasando. En realidad, poniéndome, trato de ponerme en el lugar de la pregunta, entiendo la pregunta, me parece que si haces el ejercicio de invertir eso, en vez de ser lo que pasa en el aula, cómo afecta a la sociedad, sería más bien cómo afecta al rol docente las representaciones sociales a las que se tienen que enfrentar. Que por ahí estaba la palabra obstáculo epistemológico, que en realidad no la abordamos mucho, pero es eso, es salir del centro para no pensar cómo trabajo en el aula con los estudiantes, sino cómo puedo hacer para que, cómo podemos hacer, y puedo hacer, digo yo, sujeto, no yo persona, para transformar esa realidad. Por eso pusimos como posibilidad de cambio, como abierto a que esas representaciones sociales no sean siempre las mismas. No sé si respondimos la pregunta. Si tienen más dudas, bueno. También, o sea, porque esas creencias arraigadas en realidad no surgen solamente del aula, sino que vienen desde más arriba. Por eso lo tomamos también desde un punto de la globalización hacia el territorio y después del territorio también al aula, en las ciudades. Porque esas creencias justamente arraigadas, esos obstáculos que nosotros abordamos, no se dan solamente en el aula o solamente en Rocha, sino que vienen ya bajadas y de una instancia mucho mayor. Y es como te decía el compañero, capaz es invertirlo, no pensar cómo el aula afecta al territorio, sino cómo el territorio afecta al aula y al docente en su rol de docente, que es por donde nosotros más o menos lo queremos abordar. Y considerar que el aula no deja de ser parte del territorio, ¿no? Y que también, digo, se lo puede considerar en aspectos globales del territorio, por supuesto que es importante, pero también en aspectos específicos, y el aula es uno de esos espacios específicos que también merecen a veces un análisis más detenido. ¿Samira? No, me quedó una duda, me corrigen si no entendí. Cuando hablan sobre las representaciones sociales, las ideas establecidas de lo que se tiene idealizado de lo que debe ser un docente, ¿incluyen al propio docente en esas representaciones sociales, a la propia perspectiva que tiene el docente sobre qué debe ser o a qué debe llegar o cómo debe actuar? Muy interesante la pregunta, desde ese punto de vista es que abordamos el obstáculo epistemológico, justamente de salir del centro para ver cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos. Porque hacemos reconocer esa parte de un tejido. Claro.